No, yo primero voy a decir que voy a votar el proyecto. Segundo, quería hacer algún aporte, no sé si positivo o negativo, pero algún aporte para que quede la constancia en lo que respecta a la interpretación del texto. Primero, estamos cumpliendo con la Constitución. Artículo 44. El Estado legislará en las cuestiones relacionadas a la salud. Inciso segundo, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como asistirse en caso de enfermedad. Artículo 46. El Estado dará asilo a los indigentes y carentes de recursos suficientes, que por su inferioridad física o mental de carácter crónico estén inhabilitados. Es decir, que lo que hace la norma es reglamentar la Constitución. También me gustaría dejar constancia que este artículo plantea dos situaciones distintas. El inciso 1 plantea una situación y el 2 en adelante otra situación absolutamente diferente. El inciso primero dice: las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgos de graves enfermedades, incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde pueden ser adecuadamente asistidas sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados. Esa es una situación. Es decir, que lo que dice la ley claramente es que las personas de cualquier edad, acá no habla este inciso, no habla de consumo, no habla de droga, no habla de nada. Acá lo que dice claramente, muy claramente lo dice, que la persona que se encuentre con riesgo de enfermedad o riesgo de muerte pueden ser levantadas de la calle y llevadas a un refugio. Eso es textual. El inciso 2 plantea otra situación diferente, absolutamente distinta a la primera. Y además lo dice a texto expreso. Dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, o sea, este es otro caso, otro tema, otra situación, incluso más, la ley podía haber terminado en ese inciso primero. O sea, la ley ideal para mí hubiera sido solo esa. Cualquier persona en situación de calle con riesgo de vida puede ser levantada, aún sin su consentimiento. Se agregó esta otra segunda parte, que es distinta absolutamente a la primera, y lo dice a texto expreso: sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, el MIDES podrá solicitar al prestador de salud correspondiente o a distintos centros de atención médica el traslado a instituciones médicas de personas que se encuentren en situación de intemperie completa sin su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación patológica, psiquiátrica o por el consumo de sustancias. Esta es otra situación. Es decir, que en la ley esta se puede socorrer a una persona que está en la intemperie sin que tenga una descompensación y sin el consumo. Lo dice muy claramente el texto. Basta que una persona esté a la intemperie y un médico acredite que estar a la intemperie es un riesgo para que sea auxiliado. Otra situación es la del inciso segundo. Y después se reglamenta en el inciso tercero. A los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo se deberá acreditar, previo al traslado, mediante un informe realizado por un médico, que las mismas presentan un riesgo inminente para sí o para terceros por el hecho de no trasladarla. Ese inciso tercero reglamenta el segundo, no el primero. Y es muy claro acá el texto, por lo tanto, este artículo lo que viene a contemplar son dos situaciones. Primero, que el Estado puede socorrer a una persona en situación de intemperie si considera que hay riesgo de vida o que puede ser perjudicial para su sobrevivencia, sin su consentimiento, porque un médico lo acredita. Caso 1. Caso 2, el otro. El de que tiene problemas de sustancias psicoactivas
o una descompensación patológica psiquiátrica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el texto es mucho más abarcativo de lo que parece en una primera lectura. Acá se permite una persona que esté a la intemperie sin ninguno de los requisitos del inciso segundo, porque el inciso segundo dice, además de lo que dije en el primero, esta otra situación. Por lo tanto, a mí me parece una muy buena ley, que no es lo ideal, pero es mejor de lo que había. Porque esto está clarito, que acá se permite levantar a una persona de la calle sin problema de drogas. Sin problema, sino que por el hecho de estarlo, su vida corra peligro. Eso es un detalle que lo quiero dejar claro porque el texto es tan claro, está redactado tan en esa manera, que nos hemos concentrado en la parte 2 y nos hemos olvidado de la parte 1. Con respecto a no votar, claramente acá hay libertad absoluta. Cada cual puede votar o no votar. Yo soy el defensor número 1 de la libertad de la persona y de la libertad de pensamiento. Se han propuesto proyectos acá que prohíben pensar. Y nosotros estamos en contra de los proyectos que prohíben pensar. Por lo tanto, defendemos el derecho a los que van a votar en contra, porque piensan diferente. Ahora, yo leyendo la exposición de motivos del informe en minoría, si no tuviera en esta sesión y en este año, diría que perfectamente es aplicable a todos los gobiernos, incluso al Frente Amplio. El Poder Ejecutivo introdujo importantes modificaciones en su proyecto inicial. Si bien reconocemos que resulta menos peligroso para el goce de los derechos humanos fundamentales de las personas que se encuentran en situación amparadas por la norma propuesta, dista mucho de ser una norma beneficiosa. Es decir, que acá en la exposición de motivos se está diciendo que es positivo este texto, sin perjuicio de lo cual no es lo ideal. Es claro que a todos preocupa la condición de las personas en situación de intemperie, pero discrepamos con el camino. Yo no entiendo cómo una persona que está preocupada por la situación de intemperie discrepe con la herramienta, porque la herramienta será insuficiente, pero es una herramienta. Debió haberse hecho un análisis de los motivos de fondo que han provocado la situación, tener en cuenta las estadísticas respectivas, los cortes geográficos etarios, de géneros, de patologías preexistentes, los que no han existido o no se han manifestado más que con algunos porcentajes genéricos. Eso es lo que se dice que no se hizo. Bueno, pero eso se puede haber hecho en los 15 años que pasaron, que tampoco se hizo. Sin el análisis referido, mal puede plantearse una modificación o una modificación que no implique maquillar la realidad. En segundo lugar, ¿por qué dando por sentada la situación dramática que viven de cada día más uruguayos se encuentran en situación de intemperie completa? Debió hacerse un análisis para resolver cuáles son los puntos en que las normas vigentes no son efectivas. Eso no se presentó, no lo presentó nadie. Este proyecto, desde que yo entré acá, está en idas y venidas. Incluso cuando se trató por primera vez, yo hice un comentario, que no lo voy a hacer, que dio lugar a una reacción por alusión. Y estamos por terminar el periodo y seguimos con esto dando vuelta. Nadie presentó todo lo que se dice que no se presentó, nadie lo presentó. Entonces no vengan a pedir que no se hizo cuando nadie lo hizo. Ahora, las personas que viven en la calle tienen un sindicato. El NITEP. Es un caso curioso, pero el Uruguay, en su absoluta libertad, reconoce, el Poder Legislativo recibe, y me parece muy bien que lo haga, al sindicato de las personas que viven en la calle, sin cuestionarle cuál es la legitimidad, cómo eligen sus representantes, si están inscritos si es una asociación civil, si están inscritos en el Ministerio de Trabajo, si están inscritos en el Ministerio de Educación y Cultura, cómo se eligen sus autoridades, nada de eso se pide acá. Y comparece el sindicato.
de las personas que viven en la calle. Y el sindicato, ¿qué es lo que dice? Creen que obligar no sirve. Yo diría una afirmación bíblica. Creen que obligar no sirve. Bueno, macanudo. Usted cree que obligar no sirve, pero vamos al texto. Usted cree que obligar no sirve, nosotros creemos que obligar sirve. Eso está bien. Se preguntan cómo se va a llevar adelante el proyecto. ¿Es una política precaria o cuidadosa? Y eso es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué es una política cuidadosa? ¿Qué es una política precaria? ¿Será necesario orden del juez? No. En ningún lugar del texto dice que tiene que ser una orden del juez. Basta que el administrador, el MIDES, presuma que una persona que está en la calle está en esa situación para que lo socorra. ¿Qué presupuesto se va a asignar? Reclaman que no hay formas voluntarias de internarse. Entonces, ¿por qué proponemos una internación obligatoria si no hay internación voluntaria? Bueno, todo eso que dicen no existió nunca. Ahora existe esto para al menos algunas personas cuya vida se va a salvar, porque esa es la diferencia. Lo que esta ley dice es que la persona que esté en esa situación de hecho y su vida corra peligro de muerte. Lo dice claramente acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? El Estado va a decir, bueno, el gobierno va a decir, este y el cualquiera, va a decir, bueno, yo voy a socorrer, si no lo que tiene que hacer es derogar esto. Propongan su derogación. Acá lo que se va a hacer es cuando el Estado estime que una persona está en riesgo de su vida, de perder la vida, lo va a socorrer. Si no hubiera perdido la vida, bueno, es una discusión que no tiene sentido. Lo socorrimos, pero no hubiere muerto. Entonces capaz que nos apresuramos en el auxilio. Y bueno, pero ante la duda de si una persona se va a morir o no, yo prefiero equivocarme en el diagnóstico de la muerte y auxiliarlo igual. Y si no se iba a morir, bueno, por suerte hicimos una operación materialmente incorrecta en el sentido de salvar la vida de una persona. Peor es dejarlo a la intemperie y que se muera, porque no se comparte el mecanismo. Porque la otra opción es esa. Acá lo que dice es que la persona cuya vida corra peligro será socorrido. Si no se permite auxiliar a una persona cuya vida será socorrido para que no pierda la vida, la otra solución es, bueno, que se muera. Entonces ahí van a decir todos los que están en contra de esta ley, el gobierno es responsable de la muerte de gente en la vía pública porque no los auxilia. Y si los auxilia, va a decir el gobierno es responsable de violar los derechos humanos de una persona que se estaba por morir porque lo auxilia. Entonces vamos a preguntarle a la víctima, al futuro muerto, a la persona cuya vida se salva, qué es lo que opina. Si le interesa demasiado que sea el MIDE, si es un juez, si es un hospital público o privado, si se pudo hacer con las leyes anteriores que nunca se hizo nada, si hubiera sido mejor o peor. Lo cierto es que esa persona, recuperada o no, se recuperará o no, se le otorgará un tratamiento o no, no sé, habrá que hacer una política especial para eso que ningún gobierno la hizo. Pero por lo menos se le salvó la vida. Y mientras una persona está viva, puede salir adelante, o porque se le ofrecen las condiciones para que continúe su vida, o porque sí mismo tiene una reacción para salir adelante. Entonces este proyecto es como casi impensable que no se pueda votar, pero en aras de que el Uruguay, por suerte, admite la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, festejamos que se vote en contra en el sentido de ejercer esa libertad, aunque en realidad no lo entendemos. Gracias, presidente.